Hola, estamos ya en el último día de transmisión, en el cual ha sido una maravilla tremenda desde el lunes hasta ayer miércoles y hoy día también, sobre todo con los testimonios que hubieron en la mañana y en la tarde, pero más que nada el propósito de esta expo cristiana era conocer cada uno de los llamados. No dedicarnos y abarcarnos solamente a los 5, sino que hay muchos más. Primera de Corintios 13 habla mucho de eso también. Pero para no irme de lleno, quiero dejar con ustedes al apóstol Ramiro López. Yo sé que muchos me dicen, oye, pero tú le dices pastor. Sí, porque él es mi pastor, por eso ya le digo pastor, pero yo reconozco su llamado y eso es lo más importante de todo. Lo que él ha hecho, sobre todo en lo que es nuestro país. Y es por eso para mí es un agrado que él esté hoy con nosotros compartiendo y sellando con broche de oro lo que ha sido esta expo cristiana, que estamos desde el lunes a full con plenarias devocionales, con los talleres, porque sé que ha sido de mucha bendición para muchas personas y también para nosotros. Así que es un agrado dejarlo para que él pueda compartir y cerrar de lleno lo que es esta linda expo cristiana. Saludos, pastor. Bendiciones, qué alegría poder saludarles, qué alegría poder estar en este último día de Expo Cristiana que organiza Casa Betel, donde sabemos que nuestro Padre Celestial se va a glorificar, donde nuestro Dios Todopoderoso va a hablarnos este día y sé que el Señor va a traer tremenda dirección a tu vida. Para mí es una verdadera bendición poder ver lo que el Señor está haciendo con Casa Betel, con lo que es y con los ministros maravillosos que Él está levantando en Punta Arenas, con Alexis y Javiera. Sé que nuestro Padre Celestial va a derramarse y esta noche yo sé que el Señor va a hablar a la vida de muchos. Hoy día vamos a hablar sobre un tema precioso y maravilloso, el cual me pasaban para poder culminar esta expo cristiana, y justamente era identifica tu llamado. ¿Cuánto estamos dispuestos, mis amados, a identificar nuestro llamado? El Señor tiene todo preparado para este tiempo. Nuestro Dios Todopoderoso es totalmente estratega y sé que nuestro Dios va a derramarse en gloria y poder esta noche. ¿Estás preparado para poder recibir lo que el Señor va a impartir, lo que el Señor va a hablar esta noche a tu vida? Porque sé que el Señor va a ministrar a mucho pueblo por intermedio de esta palabra. Hoy día vamos a salir totalmente direccionados, totalmente equipados para poder alcanzar y poder dilucidar también lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Yo le bendigo a todos los que están conectados, a todos los que se van a conectar, a todos los que van a ver esta transmisión también por intermedio de los canales de YouTube, a todos los que van a poder tomar esta palabra, apropiarse y comenzar, hermano, no solamente a apropiarse, sino que también a ejecutarla en su vida. Identifica tu llamado. Esta noche vamos a soltar esta palabra y antes de poder claramente, de poder soltar esta palabra y también poder bendecir, porque al final vamos a orar también, vamos a orar al Señor para que nos guíe, para que nuestro Dios Todopoderoso nos direccione y para que sea un tiempo hermoso en la presencia de Dios, como ya sé que está su presencia en medio de este hermoso pueblo, de este hermoso remanente que ya está conectado. Así que oremos a nuestro Padre Celestial para que nos guíe, para que nos direccione y todo lo que podamos soltar esta noche sea bajo la voluntad preciosa de su Espíritu Santo. Amén. Así que oramos a nuestro Dios Todopoderoso. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo glorioso, precioso que tú nos permites tener, Señor, a este remanente precioso, Señor amado, que ya está conectado y está listo y preparado para recibir esta impartición gloriosa, para poder identificar para qué tú nos has llamado, Señor, para qué tú nos has posicionado en este reino precioso y cuál es la funcionalidad la cual tú tienes para este remanente. Hoy oro, Señor amado, para que esta palabra, Rey de Gloria, Padre, no solamente sea una palabra que, Rey de Gloria, toque la vida de muchos, sino que, Padre Santo, transforme, cambie, traiga libertad, traiga restauración, traiga guianza, traiga dirección, Señor. Padre bendito, para los tiempos preciosos que vamos a entrar como hijos de Dios, un tiempo glorioso de gracia y de derramamiento de tu poder y de la manifestación más gloriosa que tú vas a hacer en medio de esta hermosa nación de Chile y de la
las naciones. Yo tengo la certeza, la seguridad, Padre, que esta noche tú te vas a glorificar en este hermoso pueblo. Padre, te damos gracias por este tiempo hermoso y por este, Padre bendito, remanente precioso que ya está conectado y que se va a seguir conectando para poder recibir esta impartición que ha nacido en tu corazón. Así lo declaro, así lo suelto en el nombre, que es sobre todo nombre, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mire qué precioso es el Señor. Identifica tu llamado. Identifica tu llamado. Para poder identificar nuestro llamado, claramente tenemos que irnos a una palabra maravillosa que está en Romanos 8:28. Te acompaño, te pido que me acompañes, amado hermano, que me puedas leer conmigo Romanos 8:28 para poder entender lo que vamos a hablar esta noche. Dice así su palabra. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que conforme a su propósito son llamados. Lo primero que tenemos que identificar cuando hablamos de identifica tu llamado, tenemos que identificar, hermanos, cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Porque, hermanos, no es conforme a nuestro diseño, nuestra voluntad, sino que el Señor llama a sus hijos para cumplir su propósito en la tierra, para cumplir su propósito donde Él nos ha llamado, donde Él nos ha convocado, donde Él nos ha posicionado. Hermanos, el llamamiento viene cuando tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Por eso dice Romanos 8:28, el que los que aman a Dios, o sea, cuando está dispuesto a entregar todo tu ser, todo y completamente tu ser, por amor a Dios, el Señor comienza a mostrar su propósito en ti. ¿Cuál es el primer paso para descubrir tu llamado? Hermanos, amar a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, como dice la palabra de Dios. Estamos amando a Dios realmente para poder identificar para qué nos llamó. Muchos quieren llamado, hermanos, pero no están dispuestos a doblegarse a Dios en todo su ser. El Señor necesita un pueblo que pueda volcar completamente todo su ser a Él y solo a Él. Mira, hermano, después cuando tú logras identificar el llamamiento, claramente viene algo precioso. El Señor muestra su propósito y su llamado en tu vida. Hermanos, el llamado divino, el asunto no es que tan importante es a la persona que el Señor llama, sino que lo más importante es el Dios que está llamando a esa persona. No es tan importante el llamado de nosotros, sino que lo más importante de todo es el Dios todopoderoso que te ha llamado. Entendamos, hermanos, que el llamamiento no es para tu gloria, el llamamiento es para que Él se glorifique en medio de su pueblo. Es para que nosotros bajemos y, hermanos, podamos menguar mucho más para que Él sea glorificado y su nombre sea glorificado. Miren, hermanos, hay una palabra que está en Juan 15:16 que dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Mira, hermanos, una persona que tiene un llamamiento, ya sabemos que el llamamiento viene cuando amamos a Dios con todo nuestro ser. Ya sabemos, hermanos, que el llamamiento es para cumplir el propósito de Dios y no de nosotros. Pero también quiero que sepas que el Señor te llama ¿para qué? Para bien lo que dice la palabra de Dios que está aquí en Juan 15:16. El llamamiento es, hermanos, para llevar mucho fruto. Por eso la palabra de Dios dice, por los frutos los conoceréis. O sea, cuando yo estoy alineado al llamamiento y al propósito de Dios, es inevitable, amado pueblo, que no llevemos frutos. Vas a llevar los frutos del Espíritu. Por eso la palabra de Dios nos enseña en Juan 15:16, por los frutos los conoceréis. Porque un hombre y una mujer con propósito, hermanos, se identifica inmediatamente por los frutos. Es la voluntad de nuestro Padre Celestial, que un llamado de Dios, un hombre y una mujer que ha sido llamado para ser un hijo de Dios, lleno del amor de papá dentro de él, lleno del propósito dentro de él, lleno de la voluntad dentro de él, manifieste frutos gloriosos, manifieste y lleve frutos permanentes, no que solamente sean frutos, hermanos, menguantes, fluctuantes, sino que esos frutos permanezcan a lo largo de todo el tiempo. Por eso, hermanos, hay una palabra preciosa que sé que esta noche el Señor va a tocar a tu corazón.
Y por eso está la plataforma para poder comenzar a predicar. Porque realmente, hermanos, quiero profundizar y llegar a lo que el Señor me habló para poder hablarte esta noche. Pero tengo que crear el piso para poder decirte para qué tú eres llamado. Para poder decirte, hermanos, que el Señor necesita un pueblo, el cual tiene que ser edificado, fundamentado, enseñado, capacitado para poder levantar una iglesia madura en nuestra nación de Chile y donde tú me estés escuchando. Porque una de las cosas que carece en medio del pueblo, hermanos, son iglesias inmaduras, ministros inmaduros. Hermanos, lamentablemente lo estamos viendo a lo largo y ancho de nuestra nación y en las naciones. Pero el Señor, te digo algo, esta noche el Señor te va a direccionar, te va a guiar para poder alcanzar el llamamiento más glorioso y precioso que el Señor tiene para sus hijos. ¿Cuántos hermanos quieren? ¿Cuántos están dispuestos a recibir esta palabra esta noche? Porque realmente el Señor va a derramarse con gloria y poder. Yo creo fielmente que de estas pantallas va a transmitirse el fuego de su Espíritu Santo y va a poner la convicción en ti y te va a comenzar a direccionar y enseñar y te va a llevar a alcanzar el llamamiento el cual el Señor tiene para tu vida. Mira, hermanos, el llamamiento eficaz que el Señor tiene, lo podemos ver y palpar claramente, hermanos, que está en el texto que dice 1 Corintios 1, del 20 al 24. Porque ahí vamos a ver el llamamiento eficaz que Dios tiene para con sus hijos. Miren lo que dice 1 Corintios 1, del 22 al 24. Dice así la palabra de Dios. Porque dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, dice más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Si tú eres un hijo, hermanos, que entiende el llamamiento, hermanos, no te focalizas en las señales como esos lamentablemente judíos, no te fijas en la sabiduría como los griegos, sino que te focalizas realmente en el poder de Dios y la sabiduría de Dios que viene y proviene por intermedio del Espíritu Santo, y te transformas en un hijo lleno de la presencia de Dios, porque la presencia de Dios se derrama en los hijos. O sea, el llamamiento, hermanos, más glorioso y precioso y más eficaz es cuando hay un hijo lleno del poder y la sabiduría de Él. Es cuando hay un hijo que se mueve, hermanos, no por sabiduría humana, sino que se mueve por la dirección y la enseñanza que imparte el Espíritu Santo, como dice su palabra, el cual nos enseña todas las cosas. El Espíritu que está en nosotros, hermanos, nos convence de pecado, nos enseña, nos guía, nos direcciona. Cuando está el Espíritu, hermanos, en una persona, ese hombre y esa mujer es un llamado de Dios que va a alcanzar el propósito más glorioso para traer un avivamiento poderoso con el poder, el cual hemos leído. El poder de Dios se va a manifestar en los llamados, los cuales Él está haciendo en este tiempo. Y los cuales viene haciendo por tantos años, pueblo amado. O sea, el Señor tiene un llamamiento precioso, pero necesita de esos hijos llenos del poder y llenos de la sabiduría de Él. ¿Me estás comprendiendo el llamamiento? ¿Me estás comprendiendo lo que el Señor quiere? Entonces, ¿a qué fuimos llamados? Podemos hacernos esta pregunta. Y una de las respuestas más preciosas la encontramos claramente en Mateos. Si me acompañas, por favor, a la palabra que está justamente en Mateo 16, 18. Y mire lo que dice Mateos, uno de los tantos llamamientos claramente a hijos. Yo no voy a discutir eso. Estamos llamados para ser hijos de Dios. Pero, hermanos, quiero focalizarme en este tiempo como cuerpo. Quiero focalizar en este tiempo este llamamiento o tu llamado en el cuerpo, porque una de las cosas que más carece la iglesia en este tiempo es el concepto de cuerpo, el llamamiento como iglesia, el llamamiento como novia, porque si hablara del llamamiento individual independiente estaríamos hablando de hijos de Dios, pero quiero focalizar en este tiempo el llamamiento como el cuerpo, como la novia que Él viene a buscar en estos últimos tiempos. Miren con lo que dice claramente Mateo 16, 18, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor Jesucristo está llamando a una iglesia, a un cuerpo, el cual se posicione completamente en lugares de autoridad. Y hermanos, en las puertas del Hades no prevalecerán ante ese pueblo de autoridad, el cual el Señor ha llamado. Un pueblo, hermanos, el cual se posiciona completamente unificado, completamente direccionado para que el enemigo nos siga ganando ventaja y podamos derrocar toda acechanza y toda artimaña del enemigo sobre su iglesia.
Por eso cuando estoy hablando de un llamamiento colectivo, un llamamiento de iglesia, tenemos para qué, hermanos, para que las puertas del Hades no prevalezcan, para que, hermanos, el enemigo retroceda, para que las huestes demoníacas de maldad no sigan ganando ventaja en medio del pueblo y pueda levantarse un pueblo bien entendido, unificado con un llamamiento santo para poder manifestar el poder de Dios. ¿Estás dispuesto a tomar este llamado? ¿Estás dispuesto a posicionarte realmente para lo que el Señor quiere hacer en medio de este pueblo precioso? Hermanos, un hombre llamado por Dios es un hombre que tiene visión, es un hombre que tiene claridad, es un hombre, hermanos, que tiene la claridad, hermanos, para poder caminar, no importa la circunstancia, no importa el entorno, sino que camina porque el Señor lo ha llamado, porque el Señor le ha mostrado el camino correcto, porque el Señor le ha trazado ese camino, el cual lo llevará a dar cumplimiento al propósito. Un hombre llamado, una mujer llamada, es un hombre lleno de la visión de nuestro Padre, lleno de la visión de nuestro Padre. Por eso cuando le dijo, mira Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pedro, hermano, estaba viendo la visión clara, el llamamiento claro, la misión clara que tenía que hacer. ¿Cuál es la misión que el Señor te ha dicho? ¿Cuál es la visión que el Señor te ha mostrado? Un hombre y una mujer llenos de llamamiento y del poder de Dios tiene una visión clara para poder dar cumplimiento a lo que el Señor tiene. Podemos decir entonces que una visión es el resultado del llamado de Dios. Una visión es el resultado del llamado de Dios. Cuando el Señor te muestra la visión y te dice, mira, para esto yo te quiero, te suelta una palabra, hermanos, es el resultado del llamamiento que Dios tiene para contigo. Qué tremendo, porque mire lo que dice la palabra de Dios y me acompañan. En Salmo 32:8, por favor. Salmo 32:8, y voy avanzando bien rápido porque hay mucho que hablar y todavía estoy creando el piso para poder entrar a lo que quiero plasmar esta noche. Dice Salmo 32:8, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Hermanos, el que muestra el camino, el que te muestra la dirección correcta, es nuestro Dios Todopoderoso por intermedio de su Hijo que se llama Jesucristo. Él te va a mostrar el camino. Dice claramente en Salmo 32:8, te haré entender. Hermanos, te transformará tu mente. Por eso la palabra de Dios dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Por eso un pueblo que tiene visión, un pueblo, hermano, que tiene llamado, un pueblo que se mueve en el poder y la manifestación más gloriosa del Espíritu Santo, es un pueblo, hermano, que es renovado en su mente, es renovado en el espíritu de vuestra mente y lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo y comienza a manifestar lo que dice acá en Salmo 32:8, comienza a ver el camino de Dios claro para poder alcanzar la meta a la cual el Señor nos ha entregado a nosotros, sus hijos. Entonces, cuando entendemos eso, hermanos, el Señor no solamente nos muestra el camino, sino que nos hace entender, y no solamente eso, sino que su mirada está puesta en nosotros. ¿Cuántos queremos, hermanos, que la mirada de nuestro Señor Jesucristo esté puesta en nosotros? Es como lo que dice la palabra, mis ojos están puestos en los fieles de esta tierra. Hombres fieles, mujeres fieles, que tienen un llamamiento claro, que tienen una visión clara. Para esto Dios me ha llamado. Es que, hermanos, yo quiero variar porque el Señor me dijo otra cosa. Hermanos, hay una visión clara que el Señor pone en un ministro, y esa misión clara y visión clara lo llevará a alcanzar a ese remanente, a los propósitos más gloriosos que el Señor tiene preparado. Por eso aférrate y apégate, gente con visión. Apégate a gente que tiene llamamiento, que manifiesta el poder de Dios. Y te digo algo, amada iglesia, aléjate de gente, hermano, que es fluctuante, gente, hermano, que no te lleva y no te encamina a lo que el Señor quiere para con tu vida. Es tiempo que se levante una iglesia con propósito. Es tiempo que se levante una iglesia con visión. Es tiempo que se levante una iglesia que las puertas del Hades no prevalezcan. Es tiempo, amada iglesia, que se levante un remanente completamente direccionado para poder manifestar la visión que papá tiene para estos últimos tiempos. Y será predicado este evangelio del reino hasta lo último de la tierra. Entonces vendrá el fin. Chile, despierta. Tenemos que predicar el evangelio del reino. Chile, despierta. Tenemos que manifestar y plasmar la visión que el Señor puso para esta hermosa nación, que es manifestar el fuego del poder de Dios, que es despertar un remanente lleno de la manifestación más gloriosa del poder de Dios.
Entonces, cuando hablamos de llamamiento, hablamos, hermano, de gente con visión. Visiones estratégicas el Señor está plasmando en medio de su pueblo. Y es ahí donde el Señor va a manifestar, hermanos, su poder más glorioso. Lo vemos a lo largo de toda la palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, cómo el Señor levantó a hombres y mujeres con visión. Cómo Dios mostró caminos claros para poder moverse y dar cumplimiento a lo que es el llamamiento que Dios tenía para esos hombres. ¿Eso acaso ha variado en estos tiempos? Esto sigue siendo tan latente en estos tiempos como lo fue con Abraham. Mire, Génesis habla. En Génesis habla 12, del 1 al 3, cómo el Señor le dijo a Abraham, sal de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Hermano, le mostró claramente el llamamiento y Abraham tomó este llamamiento y comenzó a ejecutarlo, porque inmediatamente comenzó a movilizarse. Él no dijo, voy a esperar un mes, voy a ir a una escuela teológica. Él comenzó a manifestar el llamamiento que el Señor le dijo y la visión que le mostró. Inmediatamente en Génesis 12, 14 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. O sea, inmediatamente, hermanos, se ejecutó lo que el Señor le estaba mostrando. ¿Cuántos el Señor en estos tiempos le ha mostrado? ¿A cuántos el Señor le ha mostrado el llamamiento? Miren, hermanos, quiero tomar claramente esta palabra porque una visión estratégica nos va a permitir ordenar nuestra vida con prioridades que van a tener como objetivo dirigirnos hacia el punto que el Señor quiere que lleguemos. Voy a repetir esto. Una visión estratégica, así como la tuvo Abraham, nos va a permitir ordenar nuestras vidas, prepararnos, capacitarnos, alinearnos. ¿Para qué? Para poder llegar al punto que el Señor quiere que lleguemos. Te estás ordenando, hermano, para poder llegar a lo que el Señor quiere que tú llegues. Porque muchos dicen, no, que el Señor me llamó a guerra espiritual, pero no te has leído ni un libro de guerra espiritual. No, que el Señor me llamó para ser profeta, pero no entiendes ni lo que son las visiones, ni lo que son los sueños. No te has preparado, no te has capacitado para llegar al punto donde el Señor te dijo que ibas a llegar. Para eso tienes que pasar un proceso, amada iglesia. Para eso tienes que prepararte, capacitarte, entrenarte, para poder alcanzar el llamamiento que Dios tiene para con tu vida, iglesia amada. Por eso cuando hablamos, hermanos, de capacitarte, miren lo que dice Efesios 4. Efesios 4, del 11 al 13 voy a leer. Es aquí donde me quiero focalizar en la prédica de esta noche. Porque en el nuevo pacto Dios estableció un llamamiento claro, donde la iglesia de Cristo se iba a edificar, se iba a perfeccionar, iba a alcanzar la unidad del cuerpo y el conocimiento de Cristo. Miren qué interesante, lo vamos a leer. Efesios 4, del 11 al 13. Es aquí donde el Señor en el nuevo pacto, cuando Él dijo, aquí este es el tiempo, Pedro, mira, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando dijo, mira, esta va a ser la iglesia, la cual va a traer un llamamiento glorioso y una visión clara para estos tiempos. Y esta iglesia no solamente va a traer un llamamiento claro, va a traer, hermanos, y va a establecer, y va a edificar, y va a perfeccionar a los santos para lo que yo quiero. ¿Y qué es lo que el Señor dijo? Dijo claramente en su palabra, en Efesios 4, del 11 al 13, dijo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es aquí donde, hermanos, vemos claramente que el Señor hizo un llamamiento de una iglesia, la cual se iba a fundamentar y edificar. Y hermanos, el propósito claro de esta iglesia era que se iba a mover con fundamentos sólidos en algo llamado los 5 ministerios. Y es aquí donde vemos estos 5 ministerios moviéndose en plenitud. ¿Para qué? Tú me dirás, ¿para qué es tan necesario que se mueva una iglesia con propósito y una iglesia con llamamiento sólido, la cual estamos hablando esta noche? Claramente porque va a perfeccionar a la iglesia.
¿Por qué vemos iglesias no perfeccionadas? Iglesias que caen e irrumpen en tantos errores. Porque no es una iglesia que se mueve y se fundamenta claramente en lo que el Señor dijo que tenía que ser edificado. Hermanos, para perfeccionar la iglesia tiene que haber un mover de estos 5 ministerios. No estoy hablando 5 ministros, entiéndame esto, por favor. Estoy hablando de 5 ministerios. Mire, hermano, dice, para edificar la iglesia, conducir a la iglesia a la unidad y al conocimiento de Cristo. ¿Cómo estamos viendo la iglesia en estos tiempos? ¿Estamos viendo una iglesia unida? ¿Estamos viendo una iglesia cohesionada completamente, unificada completamente? Porque lamentablemente no hay un mover claro de la edificación que nos enseñó Jesucristo. Prevenir a la iglesia del error fundamental. Conducir a la iglesia a la madurez espiritual. Ahí es ahí donde comenzamos a ver tantos errores que se ha cometido en medio del pueblo. Entonces la misión de estos 5 ministerios claramente nos lleva, y los resumo, son 5: perfeccionar a la iglesia, edificar a la iglesia, conducir a la iglesia a la unidad y conocimiento de Cristo, prevenir a la iglesia del error, conducir a la iglesia a la madurez espiritual. Miren lo que dice Jeremías 1:10, aquí lo vamos a ver muy claro. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, y para edificar y para plantar. Entonces llamamiento también es para arrancar, para edificar, para plantar, para establecer, amados. La iglesia, el Señor quiere un llamamiento de una iglesia totalmente cohesionada, hermanos, que se muevan estos 5 ministerios para poder alcanzar la visión que Él tiene para Chile, para las naciones que están viendo, hermanos, y van a ver esta transmisión en vivo. O sea, ¿qué te quiero decir? Cuando hay un pueblo con llamamiento, y aquí no quise hacerlo en forma individual, porque el Señor necesita de la edificación del cuerpo, y de lo que más estamos careciendo en estos tiempos es justamente de este llamamiento que el Señor hizo sobre su iglesia. Y cuando hablo iglesia, eres tú, soy yo, y somos todo este cuerpo glorioso que se llama Chile, que se llama Bolivia, que se llama Colombia, o las naciones que están a lo largo de todo este planeta, para poder llevar una iglesia que se mueva en el mover más glorioso que el Señor quiere para estos tiempos. ¿Me estoy explicando? Mire, hermanos, entonces, el llamamiento también es para arrancar, también es para derribar, para destruir, para derrocar toda obra de las tinieblas en nuestras vidas, en la vida de nuestra comunidad, en la vida de nuestra nación. Si usted ha pasado algún tiempo, hermano, nos vamos a dar cuenta y hemos podido palpar. Mire, cuando Pablo iba camino a Damasco, él recibió un llamamiento apostólico. Pero, hermano, no solamente transformó su vida, sino que ese llamamiento lo llevó, hermanos, a conquistar todo el mundo conocido. Todo el mundo, hermanos, conocido. Pablo lo logró conquistar porque se movió, no solo, sino que se movió claramente en estos 5 ministerios. Él se movía a las iglesias de los Éfesos y estaban los profetas de esa iglesia. Él se movía a la iglesia de los Corintios, hermanos, y había infinidad de ministerios en las iglesias. Y es por eso que la iglesia primitiva logró conquistar todo el mundo conocido. Porque esa iglesia primitiva entendió que tenía que ser edificada en el conocimiento de los apóstoles y profetas, pero también los 5 ministerios para poder alcanzar lo que el Señor tenía preparado para esos tiempos. Entonces, ¿cuál ha sido el problema? Que lamentablemente en estos tiempos la iglesia no se mueve de esa misma forma. Y es ahí donde vemos una iglesia carente de conocimiento, carente de la presencia de Dios, carente, hermanos, ¿de qué? De los fundamentos, claramente. Y se ha ido posicionando fundamentos más de hombres que realmente de lo que dice su palabra. Es por eso que el Señor te está hablando esta noche. Es por eso, hermanos, que estamos tomando esta palabra esta noche. Para poder, hermanos, entender lo que nuestro Padre Celestial quiere para con nosotros. Porque, hermanos, quiero hablarte, tristemente hoy, muchos cristianos reconocen la existencia de estos 5 ministerios, pero lamentablemente muchos no conocen su aplicación, ni se ejecutan esos 5 ministerios en medio del remanente o del pueblo. Sin embargo, ¿qué pasa? El Señor necesita, hermanos, que sea edificado esta iglesia en estos 5 ministerios para poder dar la plenitud que Él quiere. Hay una palabra que está en Efesios 4:11. Que dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros.
Ahí lo dice la palabra. Y Él lo distribuye conforme a su antojo para que su propia naturaleza puedan ser impartidos en la iglesia a través de los hombres en quienes se le imparte cada unción ministerial. Cuando trabajan juntos en la unidad, Cristo se manifiesta y la autoridad de la iglesia del nuevo pacto está representada en su plenitud. Cuando se mueven unificados completamente, alcanzan la plenitud que Cristo quiere para la iglesia. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el mayor problema que hemos visto en estos tiempos? Es que muchas veces se mueve solamente un solo ministerio. Entonces la autoridad no está en su totalidad manifiesta en la iglesia. Por ejemplo, si solamente ha habido un mover pastoral, hermanos, ¿qué pasa con la autoridad? No está plena como Jesucristo quiere que esté. Entonces vemos solamente una autoridad a medias tintas, porque, hermanos, no está la edificación, por ejemplo, y no hay otras cosas o otros ministerios que puedan reafirmar una autoridad plena como Jesucristo quiere que sea. Entonces, por eso, esto implica, y esto nos damos cuenta, por qué iglesia, los cristianos no son incapaces de poder seguir creciendo como Dios quiere que crezcamos. Ahí vemos por qué muchas iglesias se quedan estancadas solamente hasta cierto nivel y cierto punto, porque no hay más de autoridad. Porque no hay más de conocimiento, porque no está fundamentada como Jesucristo quiere que esté fundamentada. Y vuelvo a repetir, y aquí quiero hacer un margen, amados. No es que la iglesia tenga los 5 ministerios, yo lo decía en la escuela de liderazgo ayer, sino que, hermanos, podamos trabajar cohesionados como un cuerpo, cuando entendemos que la iglesia de Cristo no tiene letreros, cuando la iglesia de Cristo no tiene barreras ni paredes, cuando la iglesia de Cristo se mueve como un cuerpo, hermanos, a una sola voz. Entonces, si no hay un profeta en una iglesia, pero en otra región sí lo hay, y lo vamos unificando y nos movemos como cuerpo claramente para poder alcanzar el propósito de Dios en nuestra nación. Porque muchos se creen autosuficientes y creen que todo tiene que estar en su iglesia. Grave error, porque la autosuficiencia igual te lleva a errar en el blanco, porque te crees que todo lo sabes si tienes tu propia verdad. Pero la verdad dice claramente, así como Pablo se movía, hermanos, en la iglesia de los Éfesos y aparecían los profetas, se movía en la iglesia de los Corintios y aparecían los maestros, se movía, hermanos, en la iglesia de los Tesalónica y aparecían los otros ministerios y se iban cohesionando para alcanzar lo que el Señor tenía. Eso mismo el Señor quiere para estos tiempos. Eso mismo el Señor quiere manifestar en estos tiempos, amada iglesia. Porque no puede girar todo solamente en un ministerio. No puede girar todo solamente en un ministerio predominante. Tiene que moverse en una iglesia los 5 ministerios para que la iglesia pueda ser edificada, pueda moverse como el Señor necesita que se mueva, pueda alcanzar la autoridad, hermanos, que necesita. Pero todavía, hermanos, hay ignorancia en medio del pueblo diciendo, no, los apóstoles ya pasaron, lean la palabra, hermanos. Todavía dicen, hermanos, los profetas ya fueron. Qué tristeza de escuchar eso. Porque claramente la palabra de Dios dice, una iglesia sin profecía es una iglesia que se desenfrena. Cuando no hay profeta en medio del pueblo, hay una iglesia desenfrenada, hermanos, haciendo y deshaciendo y haciendo lo que ellos quieren humanamente. Entonces hay tanta necesidad de pueblo, hay tanta necesidad, pueblo amado, que pueda la iglesia recibir el llamamiento como la iglesia plena que el Señor quiere para estos tiempos. Y esa iglesia a la cual el Señor está llamando ahora, esa es la iglesia a la cual estamos predicándole esta noche. Esa iglesia a la cual está escuchando esta palabra esta noche. Esa iglesia a la cual está recibiendo un llamamiento esta noche. La cual te está hablando el Padre Celestial. Porque, amado pueblo, el Señor necesita de un remanente. Un remanente que pueda entender lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Un remanente el cual está recibiendo el llamamiento de Dios y no un llamamiento humano. Pero tiene que movilizarse conforme al diseño, no humano, sino conforme al diseño que el Señor tiene establecido para su iglesia, para que las puertas del Adén no puedan prevalecer, para que las puertas del Adén puedan retroceder, para que se levante una iglesia con autoridad, para que se levante una iglesia con conocimiento, con visión, para que se levante una iglesia llena del poder de Dios. Tiene que ser una iglesia que se mueva en estos 5 ministerios. Y los vamos a ver esta noche, los vamos a profundizar, los vamos a hablar, porque es necesario conocerlos. Y al final de esta predicación vamos a orar para que despierte en ti el llamamiento y puedas entender, hermanos, que no es anhelar un ministerio propiamente tal, sino que anhelar hacer el propósito de Dios y amar a Dios.
Y cuando tú amas a Dios y, hermanos, tomas el propósito de Él, empieza a manifestarse en ti el llamamiento y el ministerio que Dios ha puesto sobre tu vida. Vamos a analizar estos ministerios. Pero no olvidemos que no podemos permitir más que solamente haya un ministerio predominante. Tiene que haber una manifestación gloriosa de los 5 ministerios, amados. Vamos a analizar estos 5 ministerios que bien lo enseña la palabra, que lo hemos leído, hermanos. En Efesios 4, del 11 al 13. Dice claramente, primero dice el ministerio apostólico. Viene del griego apostolos, que significa uno que es enviado a cumplir una comisión. El apostolado tiene ciertas características que hacen de este ministerio cumplir misiones específicas de parte de Dios. El apóstol ve como las águilas los proyectos de expansión que el Señor tiene para su iglesia en lugares, territorios. El apóstol es el responsable del diseño y visión de la obra de Dios en la iglesia. El apóstol capacita a los santos para la obra del ministerio, el cual fueron confiados de parte de Dios. El apóstol, hermanos, pastorea ministerios. El ministerio apostólico es un ministerio de gobierno. Funciones y las funciones que cumple la apostólica es establecer la doctrina. Mire qué interesante. La función del apóstol es establecer la doctrina. ¿Por qué entonces el enemigo ha dado duro al ministerio apostólico? Porque sacando la doctrina verdadera, comienza a posicionar su doctrina de demonios. Dice que en los últimos tiempos, hermanos, muchos apostatarán de la fe, escuchando doctrina de demonios. Claramente, porque el enemigo se ha preocupado de poder sacar los apóstoles de medio del pueblo y poner sus propias doctrinas, que son doctrinas de demonios. El Señor necesita, hermanos, de la doctrina verdadera. Por eso el apóstol establece sana doctrina como los fundamentos para crecer en el Señor. Y vemos una iglesia sana, con un alimento sano, comienza a crecer sanamente. Comienza a moverse sanamente. Mire lo que dice la palabra en Hechos 2, 41, 42. Vamos a leerlo. Por favor, acompáñenme. Hechos 2, 41, 42. Dice así. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, con el partimiento del pan y en las oraciones. Volvemos al punto, doctrina apostólica. Esto trae, hermanos, fundamentos sólidos en medio del pueblo. ¿Por qué vemos pueblo raquítico espiritualmente? ¿Por qué vemos pueblo que no tiene fundamento de la palabra? Pero, hermanos, porque está careciendo la doctrina apostólica en medio del pueblo. Pero les digo algo, este es el tiempo que el Señor está levantando los apóstoles verdaderos en nuestra nación de Chile. El Señor está levantando, hermanos, y va a levantar mesas apostólicas en mi nación, porque así lo declaro, así el Señor lo ha mostrado. Y, hermanos, suelto la palabra para que esos apóstoles que están en nuestra nación despierten y se levanten para poder traer la verdad y la doctrina verdadera en medio del pueblo. Mire, hermanos, no solamente traer doctrina, como bien dice Hechos 2, 41, 42, sino que en Efesios 2, 20 dice, y edificados sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Hermanos, hay fundamentos los cuales pone lo apostólico. Entonces, ¿por qué vemos pueblo, hermanos, que construye y comienza a construir, pero se derriba fácilmente? ¿Por qué vemos iglesias que duran 2, 3, 4 años y se eliminan completamente? Porque faltan los fundamentos sólidos, amada iglesia. Faltan esos fundamentos sólidos para alcanzar lo que papá quiere sobre mi nación de Chile. Te digo algo, y que las tinieblas tiemblen, que se van a levantar los apóstoles verdaderos para traer una doctrina verdadera, y no están esos apóstoles para ser servidos. Esos apóstoles van a levantarse para servir en medio del pueblo, como lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Hombres llenos del amor del servicio de la obra de Dios. No solamente para establecer doctrinas apostólicas, sino que también, hermanos, para cubrir
Mire lo que dice, hermano, Mateo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, le dijo a los apóstoles, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en mi nombre, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Los mandó, hermanos, a formar a los discípulos para cubrirles, enseñarles, capacitarlos. Cuando el Señor Jesús resucitó, le fue dada toda potestad en el cielo y la tierra. Y promete, hermanos, que estarían cubiertos a los que Él envía fielmente hasta el fin del mundo, con una cobertura apostólica para poder, hermanos, enseñar y capacitar a su pueblo. Por eso también los envió. Los apóstoles son enviados, no son autonombrados. Dios los envía. Miren lo que dice, hermanos, Hechos 7:35. Dice así la palabra de Dios: a este Moisés, a quien había rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Un enviado, un enviado. Así como Moisés también se fue, hermanos, y se movió un mover apostólico, porque trajo los fundamentos de la palabra, de los 10 mandamientos, de la Torá. Pero él también fue enviado. También fue enviado, mis amados. Tenemos Hechos del 9 al 5 al 18, no lo vamos a leer, pero ahí vemos la conversión de Pablo y cómo Pablo también fue enviado por nuestro Señor Jesucristo. Y fue el apóstol que pudo conquistar todo el mundo conocido. Vemos también en Mateo 10, del 6 al 8, cuando le dijo: si no, id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicaban diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanar enfermo, limpiar leproso, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. Hombres enviados llevan señales. Hombres enviados, apóstoles verdaderos, hermanos, son inevitables las señales. Apóstoles proclamados solamente es palabrería, nada de poder de Dios. Es tiempo que por los frutos los conozcamos, pueblo amado. Es tiempo que tú identifiques los frutos del reino, los cuales se manifiestan en los verdaderos ministros, los cuales el Señor ha levantado en nuestras naciones. Entonces, cuando veamos que son enviados, nos vemos, hermanos, que no solamente son enviados, sino que llevan señales. Llevan señales. ¿Cuáles señales? Dime ahora. La palabra de Dios nos dice, lo hemos leído recién en Mateo 10, del 6 al 8. Dice: sanad enfermos, señales; limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, señales. Señales. Llega gente endemoniada a la iglesia, no, llévela al psiquiátrico. Hermanos, echemos fuera demonios. Llega el enfermo, hermanos, no es que vamos a llevarlo al hospital. Es tiempo que las señales se manifiesten en los verdaderos enviados por Dios. Los apóstoles verdaderos tienen que llevar señales. Les cuento un testimonio bien rápido, cuando el Señor me exhortó. Lo he contado otra vez en el ministerio, pero me gusta mucho contar el testimonio porque también me enseñó el Señor. Estando yo en Ecuador, hace unos años atrás, no tantos, un año, si no me equivoco fue. Estábamos en Ecuador, hermanos, y estábamos en una conferencia, yo estaba un poco compungido, estábamos en una guerra espiritual, y el que estaba por cabeza de esa guerra espiritual tuvo un accidente del hombro, hermanos, y yo con eso me cuestioné y dije: Señor, ¿qué pasó acá? Y estábamos en un culto del apóstol Gerson Heredia, y hermano, un culto precioso, estaba predicando otro apóstol conocido también, nosotros estábamos apoyando, y llega una niña con todo el pie doblado completamente, y muy corto, pero lo más impresionante que era doblado, tenía hasta el zapatito doblado, y usaba muletas, porque la única forma era con silla de ruedas y muleta. Y estando yo en el sentado, hermano, yo estaba compungido en mi corazón y le digo: Señor, ¿qué pasa con esta pequeña? No, perdón, le digo al Señor: Señor, estoy triste porque tuvimos el accidente. Y cuando estaba yo en eso, yo digo: Señor, ¿habremos venido erradamente? Y comencé a cuestionar, hermanos, la ida de la guerra que hicimos. Y escucho al Espíritu Santo que me dice: estás para ver mi gloria, me dice el Señor.
Yo quedo mirando, sí, Señor, yo conozco tu gloria. Y empecé a hablar con el Espíritu Santo ahí mientras todos comenzaron a meditar, los otros apóstoles, profetas que andaban con nosotros. Y me dice, yo quiero, ¿y quieres ver mi gloria? Y yo le digo, sí, Señor, tú sabes que yo, y como uno es medio terco, hermanos. Y digo, sí, Señor, yo veo tu gloria, sé que tu gloria es preciosa. Y me hace abrir los ojos, porque estaba con los ojos cerrados. Y cuando abro los ojos, lo primero que veo que la niña, hermanos, que estaba con la muleta, los papás al lado, y estaba con todo su pie doblado completamente, y ha nacido así. Y el Señor me dice, ¿quieres ver mi gloria? Ora por ella. Y uno, hermanos, piensa y digo, y Señor, ¿y si no se sana? Uno comienza con la fe a menguar, hermanos. Pero digo, del Señor. Me dice, ¿pero quieres ver mi gloria? Bueno, yo me paro y voy porque el Espíritu Santo me estaba enviando. Cuando voy, hermano, me acerco a la niña. Le digo, déjame orar por ti. La niña estaba esperando, nadie oraba por ella, estaba esperando que alguien orara. Y yo oro de esta forma, amados. Le digo, Señor, si es tu voluntad, tal vez algún día sánala. El Señor recién me estaba diciendo que quería ver su gloria. Y viene, hermano, y me paro y ya me iba a parar y me iba a sentar otra vez. Y antes de pararme, hermano, porque la niña era pequeña, entonces me estaba inclinado para orar por ella. Antes de pararme viene el Espíritu Santo y me reprende, hermanos. Y me dice, ¿quieres ver mi gloria? Y como que me dio una cachetada, hermanos. Me dice, profetiza. Y cuando me dice así el Espíritu, hermanos, como que me remeció en el Espíritu. Y hermano, comienzo a profetizar sobre ella y digo, mira, en el nombre poderoso de Jesucristo, le ordeno a esa pierna que tome la forma original, la cual es el diseño de Dios que estableció, y esa pierna se endereza ahora. Yo no miraba la pierna, hermano, pero yo comencé a soltar lo que el Espíritu Santo me decía con fe, porque ya entendí lo que el Señor me quería decir. Mira, te he llamado para marcar señales. Te he llamado, hermanos, para echar fuera demonios. Te he llamado para sanar. Y cuando, hermanos, me paro, porque no quise ni mirar la pierna, me paro y me empiezo a dirigir a mi silla. Lo único que escucho, hermanos, es un grito de la niña. Y lo único que me recuerdo es que le dije, mira, y declaro en el nombre poderoso de Jesucristo que ahora tú vas a ir corriendo al púlpito y vas a volver corriendo. Yo escucho un grito de mi espalda, hermanos, y veo a la niña que suelta las muletas y se va corriendo al púlpito y vuelve corriendo y me abraza. Y yo digo, toda la honra y la gloria es para él. Pero el Señor, hermanos, ¿qué me llevó? A poder confrontar mi fe, a poder ver, hermanos, que estamos llamados para llevar señales gloriosas en medio del pueblo. El Señor te está llamando para eso, hermanos. Cosas imposibles serán vistas por los que creen en el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. El Señor te ha llamado para ver señales gloriosas. El Señor te ha llamado para llevar señales gloriosas. Los verdaderos apóstoles se moverán con señales gloriosas. Nuestros ojos tienen que verlas. Y amados, no solamente el mover apostólico, sino que también el mover profético. La palabra profeta se deriva del hebreo naví, del griego profitis, cuyo significado es mensajero, es portavoz. De otro, en el Nuevo Testamento encontramos algunos ejemplos, podemos ver varios. Pero miren, voy a ver solamente uno. Dice Mateo 11, del 9 al 10, dice, pero que saliste a saber a un profeta, si os digo, y más que profeta, porque de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Un profeta es un mensajero. Un profeta es el que trae la voz de Dios en medio del pueblo. Un profeta es el que establece claramente una visión y trae la visión clara en medio del pueblo. Los profetas o ministerio profético es el responsable de ser la voz, es el responsable de ser la voz de Dios en medio del pueblo, es el responsable de ministrar la visión de Dios en medio del pueblo. Un profeta señala el camino del Señor. Un profeta ve el corazón del individuo, de las comunidades, de las naciones. Ve, hermano, lo que el Señor le muestra para poder guiar y direccionar bien a un pueblo. El profeta es responsable de la palabra que desata. Es el responsable de la palabra que desata. Vamos a ver algunas funciones rápidamente por tiempo. Los profetas son el fundamento, claramente, así como lo apostólico, Efesios 2:20, volvemos a nombrarlo, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo Jesucristo. O sea, el profeta también trae fundamentos. Volvimos al mismo punto. ¿Cuál es el ministerio más golpeado que el enemigo, hermanos, ha puesto en medio del pueblo y de la iglesia? Es el movimiento apostólico y profético, porque sabe, sacando estos dos ministerios, hermanos, los fundamentos de la iglesia comienzan a ser derribados. Y es ahí donde vemos tanta iglesia derribada.
Es ahí donde vemos tanto ministro derribado. Es ahí donde, hermanos, vemos cómo caen, hermanos, los ministerios. También el profeta recibe y transmite la revelación que viene directamente del trono de Dios. El profeta va a buscar los diseños al trono y los trae para plasmarlo en medio del pueblo. Amén. Esto lo dice Efesios 3:5, dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. El Señor trae revelación, trae diseños. Los profetas hablan, hermanos, de lo que ven en el cielo y lo manifiestan aquí en la tierra. No es solamente así, dice el Señor, a ese profeta. No, hermanos, trae diseño de Dios, establece diseños. ¿Sabes cuál es el mal? Es que la iglesia, hermanos, cualquiera que profetiza ya es profeta y están haciendo un mal en medio del pueblo. Ese es un don profético, pero el diseño, hermanos, que trae un profeta es un diseño claro, estratégico, que da frutos extraordinarios en medio del pueblo, trae fundamentos sólidos en medio de la iglesia. Y ahí vemos profetas que solamente han diciendo así dice el Señor, pero no trae fundamentos sólidos y aún no saben ni palabra de qué van a traer de fundamentos. Y es por eso que el Señor está levantando profetas en estos tiempos verdaderos, y así profetizo que se levanten esos profetas en nuestra nación. Hombres y mujeres de fundamentos sólidos, hombres y mujeres, hermanos, con diseños sólidos que vienen y provienen de Dios para establecer el reino de nuestro Padre Celestial. Deben ser la voz de Dios en medio del pueblo, otra función profética. Dios, dice Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Son la voz de Dios en medio del pueblo. Son la voz de Dios en medio del pueblo. Es por eso que tienen que levantarse los profetas verdaderos y amados. Y perdónenme que sea insistente en eso, pero es un tiempo que tiene que haber una iglesia fundamentada, no solamente en un ministerio. Por eso han sido callados los profetas, por eso han sido, hermanos, trasquilados los apóstoles. Porque es el tiempo que el Señor quiere una iglesia fundamentada en los 5 ministerios. Y le hablo a los pastores que están viendo. Hermanos, si tú ves un profeta en tu congregación, potencialo en su camino. Hermanos, si ves un apóstol, hermanos, levántalo y enséñale todo lo que esté en tus manos. Y si no hay más, busca apóstoles en otro lado para que le fundamenten aún más. Busca profetas en otro lado para que lo direccione. Ese es el cuerpo de Cristo trabajando en una cohesión preciosa como Dios quiere. Así se va a mover un pueblo entendido y va a traer, hermanos, un tremendo tiempo a su iglesia. Otro ministerio evangelista, voy a avanzar un poco más rápido por la hora. El ministerio evangelista viene de la palabra griega eugeliste, me cuesta decirlo. Y dice, significa mensajero que proclama lo bueno, lo grato. Esto significa que los evangelistas son los que llevan las buenas nuevas de salvación. Son los que llevan el reino de Dios a todo lugar. Un evangelista es el que saca de la cautividad del pecado con la palabra a muchos. El ministerio evangelístico debe soportar las aflicciones al hacer la obra de Dios, porque va dirigido a los pecadores, a los no conversos. Este ministerio dentro de la iglesia tiene responsabilidad de trabajar en los inconversos y exponerle el mensaje de Dios. Miren, hermanos, el ministerio evangelístico es el responsable de entregar las noticias de salvación, simple. Dice también el evangelista tiene pasión por los perdidos, los abandonados, los desechados, los menospreciados. Ahí está el evangelista, hermanos, con pasión para que oigan palabra de Dios. Dice el evangelista tiene corazón amplio para entregar la palabra de Dios con amor a los inconversos. El evangelista mira a los extraviados con amor y los trae al reino de Dios. El evangelista pastorea con la palabra a los pecadores, a los no creyentes, a los impíos. La función que cumplen, anunciar las buenas nuevas y predicar el evangelio de Dios. Sanar, libertar. Dice Mateo 10:1.
Mateo 10:1 dice, entonces llamando a sus 12, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. El evangelista, así como estos apóstoles también, fueron llamados para sanar, para liberar, para libertar, para moverse en un ámbito y una esfera espiritual, de traer a ese hombre inconverso al Dios verdadero. Así como lo hizo Felipe. Miren Felipe, Hechos 8:40. Dice, Hechos 8:40. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Felipe predicó el evangelio incansablemente. Donde él se movía, hermanos, llevaba el evangelio. Lo puedes ver en Hechos 15:36, no lo vamos a leer. Pero por el amor que tenía a las almas perdidas, Felipe recorría ciudades, aldeas, no le importaba razas, no le importaba lenguas, no le importaba si estaba cochino o estaba limpio, no le importaba, hermanos, nada, lo único que le importaba era entregar el mensaje de Dios. Ese es un evangelista que ama las almas, que ama las almas. Ministerio pastoral, lo conocemos un poco más. La función del pastor la vemos en Ezequiel 34, del 4 al 5, está muy marcada la función pastoral ahí. Dice, no fortalecisteis las débiles, ni curaste la enferma, no vendaste las perniquebradas, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os enseñoreando sobre ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. ¿Cuál es la función pastoral? Hermanos, fortalecer a los débiles, a los hermanos más débiles, fortalecerlos. ¿Cuál es lo que dice acá? Que muchos pastores no hacen. Dice, no curaste las enfermas, los que llegan enfermos, el pastor tiene que curarlos, hermanos. Dicen, no vendaste a la perniquebrada, los que llegan, hermanos, ahí manquitas, cojeando algunas veces. No volviste al redil a la descarriada, ni buscaste la perdida. Hermanos, aquí está mostrando la función que no hacen los pastores en este tiempo. Y muchos hermanos andan así, no haciéndola. Pero esta es una función que el Señor le demandó a los pastores. Pastores, oigan. Es tiempo de poder hacerlo, porque lamentablemente muchos andan así, andan errantes por falta de pastor. ¿Cuántos hermanos cristianos se han ido de las iglesias y andan errantes por falta de pastores verdaderos? Conocer a sus ovejas. Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Los pastores están llamados en una función de conocer a sus ovejas. El pastor se traduce como poimet, que significa uno que cuida la manada o rebaño. Mire qué interesante. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Un pastor está para cuidar. Él cuida la manada o cuida el rebaño. No dice las alimenta. El problema es que muchos han tomado la función de alimentarla. Las ovejas, que las alimenta, que entra en el fundamento, el ministerio apostólico. Fundamento. Pero obviamente el pastor igual, obviamente trae alimento. El pastor es responsable del redil, del rebaño, el que cuida la necesidad de sus hermanos, busca las ovejas perdidas. El pastor debe tener la relación con sus hermanos de la fe, cercana, estrecha. El pastor debe pastorear su iglesia de manera voluntaria y no por avaricia o obligación, ya que cada alma costó un precio de sangre en la cruz. El pastor tiene que conocer a sus ovejas, debe defender a sus ovejas del maligno. Debe pelear por su rebaño. Dice en 1 Samuel 16:19, y Saúl envió mensajero a Isaí diciendo, envíame David tu hijo, el que está con las ovejas. David, cuando venían, hermanos, a comerse las ovejas los osos y los leones, tomaba los osos y los leones y los despedazaba. ¿Cuántos pastores están haciendo guerra espiritual por sus ovejas? ¿Cuántos pastores se ponen en la brecha y confrontan a los principados, potestades, gobernadores, huestes demoníacas de maldad, porque las ovejas están siendo derribadas por ellos? ¿Cuántos pastores dicen, mira Satanás, mira demonio, mira potestad, hasta aquí nomás llegas porque las ovejas yo las estoy protegiendo? ¿Cuántos pastores están poniéndose en la brecha por sus amadas ovejas? ¿Cuántos? Qué tremendo. Velan y dan cuentas
de las almas, dan cuenta de sus ovejas. Dice Hechos 13:17, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con abrazo levantó y los sacó de ella. Apacentar la grey, dice 1 Pedro 5:2, de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por gracia deshonesta, sino con ánimo pronto, voluntariamente. Eso es lo que el Señor necesita en estos tiempos. Pueblo que amen, pastores que amen las ovejas. Pastores, hermanos, que estén dispuestos a dar la vida por la grey. Ministerio maestro. Y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, dice Efesios 4:11, evangelistas, a otros pastores, maestros. El término maestro se traduce al griego didaskalo, que significa enseñar. Su lengua es un punzón de escribiente que sirve para grabar la ley de Dios en los corazones del pueblo. Son los que explican los ministerios de Dios en una manera sencilla para que pueda entenderlo. Desde el menor, hermanos, del que llega recién, hasta el más grande, al que lleva más años. Este es un ministerio que debe dar a conocer la verdad de la congregación, la verdad que nos hace libres. Es lo que hacía Esdras, llevaba la verdad, hermanos. Un Esdras, hermanos, que establecía la palabra de Dios. El ministerio de maestro, hermanos, traza la palabra de Dios. Hermanos, el ministerio maestro pone la verdad. Y, hermanos, los espíritus de error, los espíritus de engaño retroceden. El ministerio de maestro provee el conocimiento, el intelecto y el Espíritu Santo para que pueda enseñar con mejor forma a todo hermano, a todo ministro. El maestro mira a los discípulos que van a ser los nuevos líderes, los que van a ser pastores, los que gobernarán la iglesia. Ahí está el maestro viendo para instruirlo, capacitarlo, y sean los pastores que queremos que sean, que se levanten en nuestra nación. El maestro es el que pastorea también a los ministerios de las escrituras. El maestro trae el entendimiento del pueblo de Dios. El maestro es el que fundamenta todo el quehacer ministerial de las escrituras. Todo el quehacer ministerial de las escrituras. Algunas funciones del maestro es hacer discípulos. Lo vemos en Mateo 20:18. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas le condenarán a muerte. Los escribas, los maestros, están llamados a ser discípulos. Mire, dice 2 Timoteo 2:2, dice, los que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Maestros, van a ser grandes discípulos. Dice, el mandamiento del Señor Jesucristo es hacer discípulos, por lo que necesariamente deben existir maestros para que desarrollen esta función. ¿Cuántos maestros hay en mi nación Chile? ¿Cuántos maestros tú conoces? Pastores, ¿cuántos maestros ustedes han reconocido en su ministerio? ¿Cuántos maestros han reconocido en su ciudad? Si no hay en su iglesia, no te preocupes. Busca en otra iglesia. ¿Hay un maestro? No, es que si mando mis ovejas para allá, me las van a robar. Mentalidad mediocre. Mentalidad mediocre. Las ovejas no son tuyas, son de Dios. Y Dios necesita que se levanten ministros, que se levanten maestros que puedan enseñar la palabra. No que yo no invito a ese profeta, mentalidad mediocre, o estás con un pecado oculto que no quieres que sea descubierto. No que yo no invito a ese apóstol porque no me va a mover las ovejas. Hermanos, si tus ovejas estuvieran bien alimentadas, no tendrían por qué moverse. Es tiempo que entendamos que el Señor necesita de un pueblo, hermanos, con mentalidad de reino, no mentalidad de esclavos. Y por eso tienen que levantarse los maestros en estos tiempos. Tienen que levantarse los hombres y mujeres de Dios de estos tiempos. Los maestros trazan bien la doctrina apostólica. Los maestros trazan bien la doctrina apostólica. 2 Timoteo 2:15 dice, procurar con diligencia presentarse a Dios aprobados, como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad. Los maestros trazan completamente una doctrina completamente sana, para presentarnos ante Dios totalmente limpios. El término trazar se traduce en la palabra griega ototomeo, que denota la acción de recortar recto, caminar recto. ¿Por qué muchos no caminan rectos? Porque no hay un fundamento de maestros en medio del pueblo. Enseñar y discernir la doctrina. Hechos 17:11.
Y estos, dice, eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñándola cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Mire, hermanos, cuando Pablo se movía a la iglesia de Tesalónica, había maestros que escudriñaban la escritura y decían, sí, es verdad lo que está diciendo el apóstol Pablo, porque está escrito. Ahora viene cualquiera y dice, soy apóstol, y hermano, y predican cualquier burrada en medio del pueblo, y todos dicen amén, porque faltan los maestros que digan, a ver, espera, veamos la escritura, escudriñemos la escritura, sí, es verdad lo que está diciendo, hermano, no creamos toda la palabra, escudriñarlo todo, dice la palabra de Dios. Ahora viene cualquiera y dice cualquier cosa, y amén, y amén, y amén, pero nos faltan los maestros que puedan decir, sí, eso es de Dios, como venía cuando iba Pablo a la iglesia tesalónica, y decían ellos, a ver, esperen, vamos a escudriñar en la Torá, y si esto es verdad, realmente vamos a creerlo, vamos a enseñarlo, vamos a fundamentarlo y vamos a crecer todos juntos para alcanzar la altura del varón perfecto. La altura del varón perfecto. Abrían el oído los maestros para oír la sana doctrina. Marcos 7, y con esto ya estoy terminando. Marcos 7, 33, 35 dice, y tomándole aparte la gente, metió a los dedos en las orejas de él y le escupiendo tocó su lengua. Dice, levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, efata, es decir, se ha abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Los maestros, hermanos, abren oídos espirituales. Abrir se traduce del griego anogio, que denota la acción de abrir una puerta o una ventana. Una de las funciones del maestro es abrir los oídos con la finalidad de que el oyente adquiera la capacidad de recibir la buena semilla del evangelio. Entonces, hermanos, mire qué interesante, porque el Señor que nos lleva con todo esto, que hermanos es tan necesario para que se cumpla la palabra que leíamos, hermanos, para que se cumpla la palabra que leíamos al comienzo de esta predicación, cuando le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, para que se cumpla esa palabra, tiene que levantarse una iglesia en los 5 ministerios, que es el plan de salvación dentro de la iglesia, hermanos, de la comunión de los creyentes. Cuando no se trabaja en esto, una iglesia se seca. Hermanos, cuando no se trabaja bajo el fundamento de estos 5 ministerios, vemos iglesias secas. Te digo algo esta noche, es tiempo que se levante una iglesia viva, una iglesia eficaz, una iglesia, hermanos, que las puertas del Hades no prevalezcan, una iglesia que se mueva en el cuerpo de Cristo, una iglesia, hermanos, que rompa con violencia y arrebate el reino de los cielos, una iglesia que, hermanos, meta ruido y muchos oigan y puedan decir, mira, hay una iglesia verdadera que se mueve con señales, que se mueve con milagros, que se mueve con sanidades, que echan fuera demonios, que llevan señales, porque se está moviendo algo, que hay un estruendo que se está oyendo en Chile, que hay un estruendo que se está moviendo en esta nación y está levantando un remanente lleno del fuego de Dios, lleno del poder de Dios, para poder comenzar a manifestar el mover más glorioso. Amado pueblo, si estamos hablando del llamamiento, si estamos hablando, amado, de identifica tu llamado, te estoy diciendo esta noche, sé un buen hijo, llénate del poder de Dios, muévete en lo verdadero y comienza a fundamentarte la doctrina de apóstoles, profetas verdaderos, muévete los 5 ministerios, iglesia amada, y verás la gloria más poderosa del llamamiento que Dios va a hacer sobre tu vida. Entre más te muevas, entre más camines, vas a identificar tu llamado, vas a identificar tu ministerio y vas a comenzar a ser parte del cuerpo que Cristo tiene para poder establecer su reino en medio del pueblo, en medio de las naciones. Y déjame orar esta noche por tu vida. Déjame orar esta noche por lo que el Señor va a hacer esta noche sobre tu vida. Espero que esta palabra, identifica tu llamado, haya podido traer revelación esta noche sobre tu vida, haya podido traer dirección esta noche a tu vida, porque sé que el Señor va a hacer mucho más grandes cosas, amada iglesia. Sé que el Señor va a traer guianza y dirección sobre tu vida, pero el Señor va a comenzar a hablar, va a comenzar a identificar sobre ti lo que Él tiene para tu vida. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, en esta noche, Señor amado, me uno a Casa Betel. Me uno, Señor amado, a cada remanente, a cada pueblo. Así como, Padre bendito, hemos visto que están, Señor amado, de diferentes regiones de nuestra nación, unidos esta noche por intermedio de esta plataforma.
En esta noche quiero soltar la palabra, Señor, que se levanta esa iglesia, Señor amado, que está en Mateo 16, 18. Una iglesia, Señor, Padre, donde el Rey de Gloria va a comenzar a ser fundamentada, donde, Padre bendito, va a edificar Jesucristo, donde va a edificar esa iglesia, la cual la puerta del Hades no va a prevalecer contra ella. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesucristo que esa iglesia, como hemos soltado en 1 Corintios 1, 20 al 24, pero me tomo la palabra del 24, más para los llamados, así judíos como griegos, no importa si eres chileno, boliviano, colombiano, no importa qué nacionalidad tengas, argentino, hermanos, el que sea tu nacionalidad, tú eres parte del ejército de los cielos, tú eres parte, hermano, de la ciudadanía del reino, esa es tu ciudadanía. Y hermano, ¿qué te dice el Señor? Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios se va a manifestar en ti. Es el tiempo que el remanente se comienza a levantar, una iglesia que se va a ser constituida, como dice Efesios 4 del 11 al 13, una iglesia que se va a ser constituida en apóstoles, profetas, van a ser constituidas en evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar. Padre, declaro que en Chile se comienza a perfeccionar un pueblo constituido y fundamentado en la doctrina de estos 5 ministerios, y Rey de Gloria va a alcanzar la altura del varón perfecto, lleno del poder, lleno de una manifestación más gloriosa que Dios va a hacer. Y Padre, oro en esta noche, Señor, por todo lo que están conectados, por todas las peticiones, por toda palabra que está siendo soltada, Señor. Padre bendito, por tus hijos esta noche, Padre, que reciban esta palabra en el Espíritu. Y Padre, suelto la palabra profética, que ellos reciban la palabra en el Espíritu y encienden y aviven el fuego que está en sus vidas. Padre, que comience a quemar desde las entrañas, Señor, y Padre, sea esculpida esta palabra en sus corazones y puedan encenderse y ser avivados para lo que tú tienes establecido para este tiempo sobre mi nación. Padre, una iglesia fundamentada en los 5 ministerios, así lo declaro, así, Padre bendito, suelto la palabra en el nombre, que es sobre todo nombre, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias, Jesús, por este tiempo hermoso. Amén. 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 Qué lindo todo lo que se ha vivido. Realmente uno puede decir la semana, poder enfocarse en cada uno de los ministerios, en cada uno de las ramas de este cuerpo tremendo, pero realmente creo que se pudo entregar lo que se quería hacer con esta expo, Apóstol Ramiro. Antes de culminar, hay una pregunta que la dejé marcadita, que la quería hacer, porque esta pregunta la hicieron el día jueves con el profeta Mike, y se nos pasó a responderla. Entonces la voy a leer. Parece que lo conozco. Sí, porque habló mucho de usted, raro. Le voy a leer la pregunta. Dice, cuando el Señor nos muestra en sus sueños y a través de la palabra lo que quiere hacer con la iglesia, congregación, se me cerró, no sé si la tiene por ahí. Cuando el Señor nos muestra en sueño a través de la palabra a quien quiere hacer con la iglesia o congregación y no escuchan y no escuchada por los pastores, ¿qué se debe hacer? Yo creo que a lo que va esa pregunta es ¿qué pasa cuando Dios muestra algo a la congregación y los pastores hacen oídos sordos? Yo creo que por ahí va el tema. Sí, a ver, primero entendamos que Dios habla repetidamente en sueños, lo dice Job 33, 14. Dios habla por sueños. Es común que Dios hable por sueños. Amén. También habla en visiones nocturnas. El Señor habla de esa forma. El problema es que tú dijiste algo. Muchos pastores no toman la palabra o no toman, hermano, lo que está hablando el hermano o la persona que tiene el don o lo que el Señor está revelando, sea un profeta en potencia o tenga un don de sueños o el don que sea. Le digo algo, bueno, es tiempo, hermanos, que el Señor está identificando a los ministros verdaderos, porque lamentablemente ha habido tanta religiosidad en medio de este pueblo que necesitamos, hermanos, ver y poder, hermanos, analizar. Y te lo digo algo con toda responsabilidad, necesitamos analizar dónde realmente estoy, porque donde estoy hay vino nuevo. Hermanos, hay una gran diferencia entre un vino viejo y un vino nuevo. Hermanos, muchos se han quedado con el vino viejo, pero digo, el Señor necesita en este tiempo remanente con vino nuevo. Vino nuevo que entienda, hermanos, que en los últimos tiempos será derramado mi espíritu, dice, sobre toda carne. Y los niños, ¿qué dice la palabra?
profetizarán. Los jóvenes tendrán visiones, los ancianos tendrán sueños. O sea, si viene un niño a profetizar, yo como ministro, ¿qué tengo que hacer? Ah, no, es que tú eres un niño. No, amados, si estamos con vino nuevo, vamos a entender que ese niño va a traer mi dirección profética y va a ser voz de Dios en medio del pueblo, porque yo tengo el Espíritu en mi vida encendido y voy a lograr identificar. Te digo, sinceramente, si tú me preguntas a mí, si no hay pastores que no reciben, hermano, tienes que analizar dónde tú estás. Tienes que orar al Señor. Si es tiempo ya de comenzar a poder abrir y poder realmente ver si Dios te quiere ahí. Porque lamentablemente se perderán muchos. Aún naciones completas se perderán, dice la palabra. Y el Señor quiere manifestar a gente que realmente se mueva en el vino nuevo en estos tiempos. Es fuerte, lo siento, pero tengo que hablar la verdad. El Señor me ponía una palabra para una persona que yo sé que está viendo, y yo sé que usted la sabe, y esto está en Isaías 6:6, que dice: entonces uno de los serafines voló hacia mí como un carbón encendido, había tomado el altar con las tenazas, con él tocó mis labios y dijo: ve, este carbón te ha tocado los labios, y ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Amén. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué no. Esa palabra se la estoy dando a alguien que está en los comentarios, amén, está escuchando. Amén. Esta semana buscando una dirección, y que yo sé que el Señor en este día ha terminado de responder la visión que le había entregado, sí, dándole pasos firmes. Y más que nada, realmente yo siento que para mí ha sido tremendo, porque como les comentaba en los otros días, esto no es algo que nació ahora, esto no es algo que nació hace 2 semanas atrás, o que dijimos hagamos algo en internet, hagamos algo en Facebook. No, esto es algo que viene de muchos años, donde uno se empieza a congregar, uno pasa, ve iglesias, ve grupos, ve eventos, pero se da cuenta que nos está enseñando el fundamento, que nos está enseñando el cuerpo, que nos está enseñando cuáles son las ramas del cuerpo, cuál es la visión que Dios quiere tener conmigo. Muchas veces se enseñan otras cosas, más que la sanidad, lo espiritual, y está súper bien, pero Dios quiere levantar hijos que quieran trabajar. Y uno dice: ¿dónde están las herramientas? Las herramientas están en la palabra. Y era necesario hacer esto para que las personas puedan entender cuál es su llamado, cuáles son las herramientas que debemos tomar, cómo prepararnos para empezar a ser usados por Dios. Amén, amén. Necesitamos mira, hay una palabra que siempre yo la tomo, siempre la explico cuando estamos, sobre todo en guerra espiritual, y es justamente: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hay un pueblo que está pereciendo, amados, pero hay una palabra que el profeta May soltaba el día jueves en esta misma expo cristiana, cuando él hablaba del ministerio profético. Hay remanente, hay remanente. Hay un remanente que el Señor ha guardado para estos tiempos, un remanente que está dispuesto a dejarse formar y tratar por el Dios verdadero. Y por eso te lo digo, ahí este remanente el Señor va a usar en estos tiempos. Muchas veces pensamos que serán muchos, pero bueno, que seamos pocos, pero que esos pocos podamos encender un fuego y un bosque completo. Porque el Señor lo que necesita en estos tiempos, amado Alexis, es justamente un pueblo encendido en el fuego. Si estamos hablando de avivamiento, yo lo decía ayer en la escuela de liderazgo, si estamos hablando de un pueblo que se va a mover en un avivamiento más glorioso, necesitamos un pueblo fundamentado justamente en esto. Para alcanzar la plenitud de autoridad que el Padre quiere, necesitamos fundamentar en los 5 ministerios. Y necesitamos movernos reconociendo que el hermano, o que tú, específicamente, tú también tienes autoridad. Pero lamentablemente muchos piensan que son solamente ellos en forma exclusiva. Y el Señor está usando a un pueblo que tiene que reconocer en el otro la autoridad, que tiene que reconocer en el otro lo que el Señor ha depositado. Y eso nos va a llevar a poder formar un cuerpo bien fusionado y poder alcanzar lo que papá quiere para estos tiempos. Por eso le hablaba al pueblo de Chile, que es tiempo que se levante. Y todos los que están viéndome acá, por favor reciban esta palabra en el espíritu, porque Dios habla de espíritu a espíritu. Muchas veces queremos recibir la palabra en la carne, te digo algo, no te va a resultar. O la vas a recibir en el alma, tampoco te va a resultar. Necesitas recibirla en el espíritu. Y es ahí donde Dios va a comenzar a hacer sobre tu vida. Qué tremendo todo lo que fue el acontecer de esta semana. Realmente no es solamente de Casa Betel los comentarios, para que las personas que nos están escuchando sepan, sino que de muchos lados, de muchos lugares nos han escrito que
cada uno de los exponentes que entregó algo, ya sea en un devocional, ya sea en el taller, fue algo que encendió en sus corazones. Y eso que encendió, cuiden que no se apague, cuiden que no se apague, tienen que empezar tiene que crecerse esta llama. Así es. Así que estamos contentos también por todo lo que el Señor hizo esta semana. Estamos para servirles. Estamos para esos llamados desde Antofagasta. Siempre estamos acá disponibles para poder bendecir a este pueblo, y hay un remanente acá que se está moviendo en esto, que se escogió para liberar la Red Rey y todo lo que estamos trabajando también en este cuerpo glorioso que el Señor tiene para despertar y avivar el fuego que Dios quiere para esta nación. Así que sé que hay otras preguntas, no sé si hay algo más que me quieran consultar. Eso estaba viendo. No sé si tiene ahí lo que es el Facebook abierto. Sí, sí lo tengo. Yo creo que esa era la pregunta más detallada. Lo otro son confirmaciones de lo que se está hablando. Amén. Amén. Solamente las confirmaciones. Realmente nos damos cuenta que esto nació del corazón de Dios y hay que darle término. Uno no quiere terminar, pero hay que terminar. Recordarles que todo ya va a estar subido en las plataformas para que lo puedan repetir, lo puedan compartir, más personas se puedan interiorizar. Y si Dios lo permite, este próximo año volver a hacer esta expo cristiana. Quizás podamos hacerla en persona, no sabemos cómo está la pandemia, cómo va a estar en ese entonces, pero es una honra poder haber compartido con cada uno de los exponentes durante esta semana. Creo que ya no hay más. Sí, quiero reafirmar algo solamente, para poder que la gente quede totalmente clara, porque hay una pregunta que me hicieron, que estaba leyendo. En resumidas cuentas, tan simple como yo puedo identificar mi llamado, lo dice claramente Romanos 8:28. Reconocer mi llamado, dice la palabra de Dios, a los que aman a Dios. Yo me tengo que focalizar, porque muchos se focalizan solamente en un llamado. Yo quiero ser profeta, yo quiero ser apóstol, quiero ser evangelista, y se focalizan en eso. Pero el Señor, ¿qué es lo que te dice? Focalízate en amarme. Ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Cuando tú amas a Dios y focalizas todo tu ser para amarle, tenlo por seguro que el Señor va a comenzar a mostrar el propósito. Por eso dice, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es los que conforme a su propósito son llamados. O sea, ¿qué te quiero decir? Cuando tú amas a Dios, cuando cumples el gran mandamiento, amarás a tu Dios. Ese es el gran mandamiento. Amarás a tu Dios. Cuando focalizas a amar a Dios con todo tu ser, el propósito de Dios se empieza a revelar a tu vida por intermedio del Espíritu Santo y vas a conocer el propósito de Dios de tu llamado. Amén. Esa es una pregunta que me estaban haciendo. Buenísimo, qué tremendo. Sí, se me pasan un poquito. Creo que ya no hay más preguntas. Estuve ahí repasando un poquito, creo que ya no queda más. Así que les agradezco Amén. A cada uno de ustedes por haber acompañado de lunes hasta el día sábado, esperando de que haya sido una bendición. Para nosotros, como Casa Betel, ha sido una bendición tremenda. Muchos encontraron cuál es su llamado, pudieron identificar cuál es su llamado, y eso es muy lindo. Así que, para finalizar, yo sé que ya oró, pero me gustaría que pudiera orar por cada una de las personas que ya identificaron su llamado y que quieren dar ahora este paso de fe en el aprender y en el empezar a dirigirse. Amén, amén. Solamente antes de comenzar, antes de orar nuevamente, quiero decirles, como bien dice nuestro hermano Meneses Díaz, el amor lo cierra todo. El amor a Dios. El amor lo cierra todo, por eso Dios es amor. Entonces, eso Dios va a hacer, amados. Amemos a Dios. Entreguemos todo nuestro ser. Y yo voy a declarar, y quiero que te unas conmigo, a poder declarar que el amor se comienza a manifestar en nuestra nación. Yo creo que es un tiempo que Dios ya quiere levantar un pueblo que realmente le ame, realmente esté dispuesto a despojarse todo por el amor hacia Él. Dios es tan hermoso, mis amados. Cuando no éramos nada, cuando éramos vil y despreciados, su amor superó todas las cosas y nos fue y nos rescató. Cuando, hermanos, incluso nosotros ni le conocíamos, Él ya nos amaba. Dice que Él nos amó primero. Él estuvo dispuesto a dar su vida, su hijo, por nosotros. Entonces Dios nos ama. Y es un tiempo, hermano, remanente que comiences a amar a Dios con todo tu ser. Por eso vamos a orar, Alexis. No sé si hay algo más antes de orar. ¿Oramos? Oramos al Señor. Padre, yo te doy gracias. Gracias, Padre, primero por tu amor, Señor. Gracias, Rey de Gloria, porque tu amor, Señor amado, sobrepasa todo entendimiento humano.
Tu amor, Señor amado Padre bendito, si queremos entenderlo, no lo vamos a lograr entender con esta mente limitada. Porque, Padre, tú nos amaste, dice tu palabra primero, Señor. Tú estuviste dispuesto a dar a tu Hijo por amor a la humanidad. Padre, en esta hora oramos, Señor amado, para que toda esta palabra que ha sido impartida esta noche, para que cada palabra que ha sido impartida sobre toda esta semana en esta expo cristiana de Casa Betel, Padre bendito, traiga dirección clara a tus hijos. Pero, Padre bendito, lo más hermoso y más precioso es que, Padre bendito, se levante un pueblo, un remanente, Señor, que te ame con todo su ser, que te ame, Señor amado, con todo su ser, con su alma, con su espíritu, con su cuerpo, Padre, y podamos, Señor amado, alabarte, glorificarte solamente porque tú eres Dios, Señor, no por lo que tú nos das, no porque tú nos muestras, no por lo que tú, Señor amado, pones, sino que, Padre bendito, amarte porque simplemente tú eres Dios. Porque simplemente tú eres soberano, simplemente tú eres el gran yo soy, tú eres el Dios todopoderoso y te amamos, Señor. Padre, en esta noche, Señor, oro por ese pueblo en nuestra nación que se levante, un pueblo entendido al llamamiento, Padre bendito, entendido, Señor, al propósito, entendido a la visión la cual tú has plasmado para esta nación, Señor. Oramos, Señor amado Padre, en esta noche, para que ese fuego, Señor amado Padre, sea avivado más y más en la vida de cada hermano, cada ministro. Y Padre bendito, puedan conocerte más, puedan conocer las profundidades de ti. Y oro, Señor amado Padre bendito, por esas personas que ya entienden el propósito, que ya reconocen el llamado. Y Padre, están luchando, que este sea el tiempo que se levanten, que este sea el tiempo que reconozcan, que este sea el tiempo que se muevan conforme al diseño que tú tienes para con sus vidas. Así oramos, Señor. Y Padre, te damos gracias por Casa Betel, por el corazón de Alexis, por el corazón de Javiera, por lo que tú harás en Punta Arenas, Señor. Padre, porque Rey de Gloria, cuando tú nos permitiste ir, Señor, a encender esa llama, Padre bendito, mostrabas cómo iba a comenzar a correr, Rey de Gloria, esos ríos del fuego de Dios en nuestra nación. Y así declaro que, Padre bendito, en Casa Betel lleguen los ministros de fuego, lleguen los ministros entendidos, se levante el remanente completamente encendido en el fuego de tu espíritu y ellos puedan ser luz en medio de tanta tiniebla que, Padre Santo, está en ese sector. Y Padre, que la tiniebla retroceda, que la religiosidad retroceda ante la luz la cual está en tus ministros. Así oramos, Señor. Y Padre, se levanta este remanente lleno de tu presencia, lleno, Padre bendito, de ti. Y oramos, Señor amado Padre, dándote gracias. Gracias, Señor, Padre bendito, por tu amor. Gracias, Padre, porque, Señor amado, tú enviaste a tu Hijo por salvarnos. Gracias, Señor Jesucristo, porque nos diste promesa en la gran comisión. Gracias, Padre, porque podemos ser discípulos. Gracias, Padre, porque, Padre bendito, nos diste las llaves, Padre Santo, para derribar las puertas del Hades, para destruir todo principado y potestad, para llevar señales, Señor amado Padre, hacer prodigios, milagros, sanidades en tu nombre y para que tu nombre sea glorificado. Gracias, Rey de Gloria, te damos por esta semana preciosa y gloriosa. En tu nombre poderoso, Señor. Amén y amén. Amén, Jesús. Amén. Agradecido, Apóstol Ramiro, de poder compartir con nosotros. Cerramos ya esta transmisión. Realmente fue una semana maravillosa. Para los que no saben, como Casa Betel fue difícil porque tuvimos que estar editando videos, subiendo cosas, recopilando información, pero aún así estuvimos gozosos. Así que les instamos a que sigan este llamado en cada uno de sus corazones. Dios tiene grandes cosas para ustedes y me despido, Apóstol Ramiro. Nosotros nos vamos a ver pronto. Nosotros ya nos vamos a ver pronto. Así que agradezco este tiempo de su, pudo haber estado haciendo otras cosas, pero quiso estar aquí compartiendo, poniendo este noche de oro. Así que no sé si quiere mandar saluditos, quiere terminar para que antes de despedirme, primero a mi familia que está en Coquimbo, un gran abrazo, les extraño, les amo, espero verles ya en una semana más. Si Dios lo permite, a mi esposa, que es la pastora Jocelyn, que es un pilar fundamental para lo que el Señor, pastor y profeta, que el Señor tiene en
hermosa ciudad, también les extrañamos, les amamos a todo el remanente de Coquimbo, espero verlos pronto la otra semana, si Dios lo permite, estoy orando por eso, así que les pido que me ayuden a orar. Y también obviamente a toda la familia ministerial Escogidos para Liberar, es una familia hermosa, somos un ministerio bien cohesionado, bien firme, y ya gracias al Señor se abrió la iglesia, así que el miércoles nos reunimos en forma física, y el día sábado también, así que estamos muy contentos por eso. Le mando un abrazo a todos mis hermanos, a todos los que están conectados, les amamos, les bendecimos, y también al remanente de Rey, a la red Rey, que estamos desde Arica hasta ustedes, Punta Arenas, a lo ancho desde Calama, lo más desierto, y por todas las ciudades pasamos, que hay remanente, y también en Bolivia, que el Señor ha levantado un remanente hermoso. Así que bendigo también a Rey y doy gracias al Señor por lo que Él va a seguir haciendo, va a seguir haciendo. Y creo que mi nación Chile va a venir un mover extraordinario. Sé que el Señor va a unificarnos al remanente precioso que estamos ahí, en la brecha por esta hermosa nación, así que bendigo la tierra de Chile y doy gracias al Señor por todo lo que estamos haciendo. Así que un gran abrazo, me despido, muchas gracias. Nos despedimos, nos vemos en otra ocasión, bendiciones. Bendición, hijo, que esté muy bien. Shalom a todos.